A ver, les voy a compartir la ley de presupuesto para que ustedes puedan también visualizarlo y podamos continuar la clase de manera más práctica, ¿ya? Vamos a, por favor, traten de estar en una máquina para hacerlo un poco más didáctico el curso, ¿ya? Les voy a compartir. Ustedes cuando ingresan al MEF Home, a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, ingresan a presupuesto público, van a poder ingresar a las fases del presupuesto del sector público y van a poder descargar los proyectos de leyes y la ley de presupuesto. ¿Y dónde está la ley de presupuesto? ¿En qué etapa? En la etapa de la aprobación presupuestaria. También pueden ver el tema de la ejecución presupuestaria, bueno, el tema de algunas directivas, ¿no? En este caso vamos a ver el tema de la aprobación presupuestaria, ¿ya? Les voy a compartir, esta es la ley de presupuesto. Por favor, lo van a tener en cuenta porque la clase de hoy va a ser específicamente el artículo 9 de la ley de presupuesto, ¿ya? Por favor, a ver, ahí les estoy compartiendo al grupo. Ya. Listo. Vamos a ver, hoy día vamos a tratar el tema del artículo 9, ¿ya? El artículo 9 establece medidas en materia de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. Como ustedes ya saben, las modificaciones presupuestarias que se desarrollan es de dos tipos. Uno es a nivel institucional y el otro es a nivel funcional programático. Cuando nos referimos a nivel funcional programático, nos referimos a las habilitaciones y anulaciones que se desarrollan durante el año fiscal. Esa parte queda claro, ¿verdad? Perdón, estaba sin audio. ¿Se me escucha? Buenas noches. No me dicen Sí, nada. recién. Disculpe. Sí, estaba. Dígame por favor, yo también no me he dado cuenta que estaba sin audio. Ya. Bueno, vamos, como les decía, vamos a ver hoy el artículo 9 de la ley de presupuesto, principalmente las prohibiciones según la ley de presupuesto del sector público, y vamos a ver el tema de las limitaciones en las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático e institucional, ¿ya? Vamos a ver esas dos partes, que es algo esencial que debe conocer todo especialista en presupuesto público. Ya, por ejemplo, ustedes cuando se van al numeral 9.1 de la ley de presupuesto, cuando ustedes revisan el numeral 9.1, que se refiere a las medidas en materia de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, por ejemplo, si ustedes revisan acá la ley de presupuesto, dice, ¿qué dice? A ver, al nivel de pliego, la partida de gasto 211, que es retribuciones y complementos en efectivo, no puede habilitar a otras partidas de gasto ni ser habilitada, salvo las habilitaciones que se realicen dentro de indicada partida en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego, ¿no? Durante la ejecución presupuestaria, la citada restricción no comprende los siguientes casos. Hay unos casos excepcionales. Y ahora vamos a ver qué quiere decir eso, ¿no? O sea, qué quiere decir lo que acabo de leer. Por ejemplo, el numeral 9.1 establece que está prohibido habilitar créditos presupuestarios a esta partida de acá. O sea, de otras partidas de gasto no se puede habilitar crédito presupuestario. Y también está prohibido anular anular crédito presupuestario de la partida 211 a otras partidas respectivas. Entonces, lo que sí está permitido a realizar acá es las habilitaciones dentro de ellas, o sea, es decir, dentro de la genérica 211, es decir, a ver, vamos a ver acá los clasificadores presupuestarios. Vamos a ingresar a los clasificadores presupuestarios. Bueno, lo voy a ingresar de manera directa por el tema del tiempo, para no estar ingresando por la página web que ya les enseñé. Clasificadores presupuestarios 2026. Ustedes cuando ingresan a los clasificadores presupuestarios
que ya también les expliqué cómo es la estructura de los ingresos y gastos, van a ingresar a los clasificadores económicos de gastos, ¿ya? Entonces cuando ustedes ingresan al clasificador económico de gastos, van a revisar estamos viendo la partida de gasto 211, ¿verdad? Ya, muy bien. Si vemos la partida de gasto 211, ¿a qué se refiere? A retribuciones y complemento en efectivo, personal administrativo, se refiere al personal del magisterio, entre otros, ¿no? Entonces está prohibido. ¿Qué está prohibido? Está prohibido habilitar créditos presupuestarios, ¿no? Y está prohibido anular créditos presupuestarios. Entonces, esa parte, pero sí está permitido las habilitaciones dentro de ella, es decir, dentro de la 211, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, a ver, vamos a un caso práctico. Si ustedes quieren modificar, por ejemplo, a ver, de la 211, quieren modificar, a ver, por ejemplo, la partida 21.11.12 o la 21.11.13 a la partida de gasto 21.11.14, se puede hacer, sí se puede hacer entre ellas, pero no puedo sacar de la 211 para darle, por ejemplo, a la 212, por ejemplo. ¿Qué es la 212, por ejemplo? Es el tema de otras retribuciones, no se puede hacer, o a la 2.3 o a la 2.2 o a la 2.5, no se puede hacer ninguna anulación de los créditos presupuestarios en esa partida de gasto, ¿ya? Sí se puede habilitar dentro de ella, o sea, dentro de la 211, eso que les quede claro, eso establece el numeral 9.1 de la ley de presupuesto. El alcance del nivel de gobierno es a los tres niveles, ¿ya? Es al nivel de gobierno nacional, regional y local. Esa parte queda claro, ¿verdad? Ese primer punto. Sí. Ya, perfecto. Cuando me refiero a habilitar créditos presupuestarios, me refiero a darle un presupuesto adicional. Cuando me refiero a anular créditos presupuestarios, me refiero a reducir el marco presupuestal en esa partida de gasto. Y cuando es habilitar, es incrementar el crédito presupuestario en esa partida de gasto, ¿ya? Para que lo tengan un poco más claro. Por ejemplo, la genérica 221, esa genérica de gasto, está permitido habilitar créditos presupuestarios. Sí está permitido habilitar créditos presupuestarios, pero está prohibido anular créditos presupuestarios. Está prohibido, por ejemplo, si yo de esta partida 221, si nosotros vamos acá a los clasificadores presupuestarios, vamos acá, verificamos y vemos lo que es 221, pensiones, régimen de pensiones del 20.530, sistema nacional de pensiones del 19.990, régimen de pensión del 19.846, entre otros. Entonces, esta partida de gasto sí se puede habilitar, pero está prohibido su anulación, es decir, que yo no puedo anular acá. Puedo habilitar, sí. ¿De dónde puedo habilitar? De la 2.3, de la 2.5, principalmente lo que es gasto corriente. No se puede habilitar recursos de gasto de capital para habilitar gasto corriente. Ya eso también vamos a verlo en el artículo 48 del 1440. Si ustedes revisan también aquí en la ley de presupuesto, el numeral 9.2 dice acá: a nivel de pliego la partida 221 no puede ser habilitadora. Cuando me refiero a habilitadora, es decir, que no se puedan anular recursos. Ya, eso también que les quede claro. Salvo para las habilitaciones que se realicen dentro de la misma partida, dentro de unidades ejecutores del mismo pliego. También se puede hacer modificaciones dentro de la 221, es decir, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Si ustedes, por ejemplo, quieren hacer modificaciones en la 22111, 221112, 221113, 221119, entre ellas se puede modificar dentro de las 221, ¿ya? Acá también 221, acá también está todo lo que es 221. No se puede, por ejemplo, hacer modificación de la 221 a la 222, por ejemplo. ¿Qué es la 222, por ejemplo?
es el tema de prestaciones de asistencia social, ¿no? Entonces eso no se puede hacer. Se puede habilitar dentro de la 221, ¿ya? Eso es aplicación a los 3 niveles de gobierno, tanto nacional, regional y local. La partida de gasto 21.1.13, que es contrato administrativo de servicios, está prohibido habilitar créditos presupuestarios. O sea, no se puede incrementar el crédito presupuestario, incrementar el presupuesto en esa partida de gasto. ¿Está permitido anular? Sí, está permitido anular, pero solamente las habilitaciones dentro de la genérica 2, de la subgenérica de gasto 211, ¿ya? Eso que les quede claro también. Y bueno, se puede hacer habilitaciones dentro de ellas, o sea, dentro de la 221.1.13. Es decir, se puede hacer habilitaciones, vamos a ingresar a 21.1.13. Es decir, se puede hacer habilitaciones de lo que es contrato administrativo de servicio indeterminado, contrato administrativo de servicios transitorios, ¿no? Por ejemplo, hay un CAS que ha renunciado, ese CAS ya era indeterminado, muy bien, como renunció, se necesita modificar a transitorio, porque ya no va a ser indeterminado, va a ser transitorio su contrato. Entonces, por ejemplo, ahí sí se puede hacer dentro de ellas. Como les decía, está prohibido su habilitación, y está permitido su anulación, pero solamente las habilitaciones dentro de la 211 nada más, por el numeral 9.1 de la ley de presupuesto. Lo que es la genérica, la subgenérica de gasto, la 213, por ejemplo, que lo que es contribuciones a la seguridad social, ¿se puede habilitar créditos presupuestarios? Sí, se puede dar créditos presupuestarios de la genérica 2.3, la genérica 2.5, principalmente. Está permitido su anulación de créditos presupuestarios para darle a otras partidas. Está prohibido, no se puede anular créditos presupuestarios para darles a otra partida de gasto. Muy bien. Se puede hacer habilitaciones dentro de la 213. Por ejemplo, si ustedes ingresan acá a la ley de a las específicas respectivas, ustedes ponen 213, que es contribuciones a la seguridad social. Por ejemplo, son aportes a los fondos de retiro, aportes a los fondos de pensiones, aportes al fondo de vivienda. Al fondo de vivienda son contribuciones a salud, personal administrativo, contribuciones a salud, régimen especial, entre otros, ¿no? Entonces, dentro de ellas sí se puede modificar, ¿ya? Dentro de la 213. Bueno, esto es el alcance es a nivel de gobierno nacional, a nivel de gobierno regional y gobierno local, ¿ya? El numeral de la ley de presupuestos es el 9.4. Ustedes pueden leer el 9.4 y ahí pueden también a ver, estimada Jacqueline, un favor, léeme el numeral 9.5, el párrafo 9.5 del artículo 9 de la ley de presupuesto, un favor. A ver. Se prohíbe durante el año fiscal 2026 a los pliegos Ministerio de Defensa y Ministerio de disculpen. A los pliegos Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a la partida de gasto 2313, combustibles, carburantes, lubricantes y afines, con el fin de habilitarse a otras partidas genéricas o específicas del gasto de sus presupuestos institucionales, salvo las habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicaciones de la indicada partida de gasto en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Gracias, estimada Jackie. Ya, entonces, en resumen, ¿qué quiere decir el numeral 9.5? El alcance en este caso del nivel de gobierno aplica solamente a quién. Ya lo leyó la estudiante Jacqueline. Solamente le aplica el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, ¿no? Está diciendo que la partida 2313, combustible, carburantes, lubricantes, está prohibido su anulación. No se puede anular recursos en esa partida, pero sí se puede hacer habilitaciones de créditos presupuestarios. Está diciendo que no se puede anular
créditos presupuestarios, o en otras palabras está diciendo, está prohibido con el fin de habilitar otras partidas. Está diciendo que no se puede anular, ¿ya? Se puede hacer habilitaciones dentro de la 23.13, es decir, eh, por ejemplo, yo ingreso acá en los clasificadores presupuestarios, voy a ver la 23.13. Vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿qué se puede adquirir en la 23.13? Se puede adquirir combustibles y carburantes, se puede adquirir gases, lubricantes, grasas y afinas. Entre ellas se puede modificar dentro de la 23.13. ¿Está bien? Dentro de esas tres partidas de gasto. Ya, entonces eso que quede claro, por favor. Ya, ahora sí me va a leer, a ver, un favor, estimado Abel, léame el numeral 9.6 de la ley de presupuesto, un favor. Acá lo voy a ver también, ¿ya? Ya. Por favor. 9.6 Sí. dice, se prohíbe durante el primer semestre del año fiscal 2026 a las entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las partidas de gasto 2.3.1.6, repuestos y accesorios. 2.3.1.11 suministros para mantenimiento y reparación y 2.3.2.4 servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones, con el fin de habilitar a que otras partidas genéricas o específicas del gasto de sus presupuestos institucionales, salvo las habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas partidas de gasto, en la misma unidad ejecutora o entre las unidades ejecutoras del mismo pliego. Para el caso de los gobiernos locales, quedan exceptuados de los dispuestos en el párrafo precedente, únicamente para habilitar la partida del gasto 2.4, donaciones y transferencias, de sus respectivos presupuestos institucionales, para realizar transferencias financieras a favor de sus institutos viales provinciales y VP, conforme a lo dispuesto en el acápite y B del literal y del numeral 13.1 del artículo 13 de la presente ley. Gracias, estimado. A ver, ¿qué es lo que quiere decir el numeral 9.6 de la ley de presupuesto? O sea, está diciendo que no puedo yo anular recursos en la partida 23.16, que es repuestos y accesorios, 23.1.11, que es suministro para mantenimiento y reparación, y la 23.24, que es servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparación. Es decir, yo no puedo anular créditos presupuestarios en esas partidas de gasto en el primer semestre. ¿Se puede habilitar? Sí, se puede habilitar. Adicional a habilitar, yo también puedo hacer habilitaciones dentro de ellas. Cuando hablo de habilitaciones, hablo de anulación y crédito. Es decir, yo puedo modificar de la 23.16 a la 23.1.11, de la 23.1.11 a la 23.24, de la 23.24 a la 23.16. Entre ellas, sí está permitido hacer las modificaciones presupuestarias. Entre ellas, y también de otra partida de gasto no restringida se le puede habilitar recursos también, pero está prohibido su anulación en estas partidas de gasto. O sea, no puedes anular si vas a dar a una partida diferente de estas tres. ¿Queda claro eso, estimados? ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Bueno, en este caso la aplicación es a nivel gobierno nacional, regional y local, ¿ya? El numeral que lo rige es el numeral 9.6 de la ley de presupuesto. Estimada Gail, un favor, léame el artículo 9.7 de la ley de presupuesto. Ya, buenas noches. Ya, la 9.7. Se prohíbe durante el año fiscal 2026 a las entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las partidas de gasto 23.2.21, servicio de energía eléctrica, agua y gas.
y 23.22.2, servicio de telefonía e internet, con el fin de habilitar a otras partidas genéricas o específicas del gasto de sus presupuestos institucionales, salvo las habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Para efecto de las referidas habilitaciones, las mencionadas entidades quedan exceptuadas de la restricción prevista en el literal A del artículo 34 de la presente ley e inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del decreto legislativo 1440, decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Muchas gracias, estimada Gail. Se dan cuenta que el tema de presupuesto siempre va a mencionar el inciso 4 del numeral 48.1. Siempre en toda ley se menciona eso. Adicional también se menciona el tema del literal A del artículo 34, ¿no? También siempre va a mencionar, y eso vamos a ver también nosotros después del receso. Vamos a ver el artículo 34, el artículo 48 y 34. En este caso el 48 es de ley 1440 y el 34 es de la ley de presupuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que está prohibido anular recursos en la genérica 23.22.1 y 23.22.2, lo que es servicio de energía eléctrica, agua y gas, y servicio de telefonía e internet. Está prohibido anular recursos. ¿Está permitido habilitar recursos? Sí, se pueden habilitar recursos de otras partidas de gasto para dichas partidas de gasto, que es la 23.22.1 y 23.22.2. Se puede hacer habilitaciones dentro, es decir, dentro de la 23.22.1, por ejemplo. A ver, vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, la 23.22.1, un ejemplo. Acá, servicio de energía eléctrica, agua y desagüe y suministros. Por ejemplo, si yo tengo recursos en energía, ¿lo puedo modificar a agua? Sí, lo puedo modificar a gas, igual manera. Igual de gas, lo puedo modificar a agua y a energía, ¿no? Dentro de esta se puede modificar. Igual también en lo que es la 23.22.2, servicio de telefonía móvil, telefonía fija, internet. Entre estas de acá se puede modificar el presupuesto. ¿Ya? Entonces, eso que les quede un favor claro, ¿ya? Y también se puede modificar de la 23.22.1 a la 23.22.2 o de la 23.22.2 a la 23.22.1. Queda claro esa parte, ¿verdad? Ya. Entonces, está permitido, perfecto, Gail, Tracy. Ya, está permitido habilitar créditos presupuestarios de otras partidas. Y está prohibido anular créditos presupuestarios a otras partidas de gasto con cargo de estos recursos. ¿Ya? ¿Qué más dice? Un favor, ¿quién me puede leer el numeral 9.8? A ver, vamos a ver quién no ha participado. Jefferson, léeme un favor el numeral 9.8 de la ley de presupuesto. Profesor, el 9.8 Sí, por favor. Acá estoy mostrando. se prohíbe durante el se prohíbe durante el año fiscal 2026 al Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las partidas de gasto 2.318, suministros médicos, 2.54111 impuestos y 2.4121198 a otros organismos internacionales de la salud, suministros médicos, así como a los gobiernos regionales con cargo a la partida de gasto 2.318 suministros médicos, con el fin de habilitar a otras partidas de gasto, salvo las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que se realicen dentro o entre las indicadas partidas de gasto, para lo cual se exceptúa al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud, al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y a los gobiernos regionales de lo establecido en el literal A del artículo 34 de la presente ley y en el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del decreto legislativo 1440, decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
Muchas gracias, estimado Jefferson. Ya, a ver. El numeral 9.8, ¿a quién, a quién es, a quién es el alcance? Principalmente, o es el alcance, por ejemplo, en la genérica 2318, que es suministros médicos, el alcance es al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud, al INEN, al Ministerio de Defensa, al MININTER y a los gobiernos regionales, ¿no? Y a sus unidades ejecutoras de salud de gobierno regional. Está prohibido anular recursos en la 2318. ¿Se puede habilitar crédito presupuestario? ¿Se puede habilitar recursos? Sí, se puede habilitar. En la 25.41.11 impuestos. Está prohibido anular, pero sí se puede habilitar. ¿A quiénes se aplica? Al MINSA, al Instituto Nacional de Salud, al INEN, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, MININTER. Entonces, en este caso sí está permitido habilitar, pero está prohibido anular. ¿A quién más? ¿Qué partida más establece? La partida 24.12.198. Otros organismos internacionales de salud, suministros médicos. Está prohibido anular. Está permitido habilitar, ¿ya? En este caso igual, ¿no? Las mismas entidades que he mencionado anteriormente. Ya, el numeral 9.9, un favor, estimado Sergio, colega, un favor, ¿puedes leer el numeral 9, el párrafo 9.9 del artículo 9 de la ley de presupuesto, un favor? Sí, Kevin. Gracias, Patricio. El 9.9, ¿cierto? Sí, Ya, se prohíbe durante el año fiscal 2026 al Instituto Nacional de Defensa Civil y a los gobiernos regionales efectuar modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático con cargo a la partida de gasto, la 2223, entrega de bienes y servicios correspondiente a la adquisición de bienes de ayuda humanitaria del programa presupuestal 0068, reducción de la vulnerabilidad de atención de emergencias por desastres, con el fin de habilitar otras partidas o genéricas de gastos de sus presupuestos institucionales, salvo las habilitaciones que se realicen dentro de la indicada partida de gasto para la adquisición de los bienes de ayuda humanitaria en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Los gobiernos regionales quedan exceptuados de lo establecido en el párrafo precedente en el caso de la atención de desastres de los niveles 4 y 5, a los que se refiere en el artículo 43 del reglamento de la Ley 29664, Ley de Creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, aprobado por el Decreto Supremo 048-2011 PCM, y que cuente con declaratoria de estado de emergencia vigente por desastres o peligros inminente por la autoridad competente, pudiendo efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático solo hasta el 2% de los recursos asignados de la partida de gastos 223, entregas de bienes y servicios para financiar exclusivamente servicios de transportes de bienes de ayuda humanitaria y servicios de estiva y desestiva asociados a la partida de gasto 232711, 2, transporte y traslado de cargas de bienes y materiales. gracias, estimado Martín. Ya que Muchas gracias. A ver, ¿qué quiere decir el numeral 9.9 de la ley de presupuesto? Está diciendo que la partida de gasto 22-23, que es entrega de bienes y servicios correspondiente a la adquisición de bienes de ayuda humanitaria del programa presupuestal 0068, que es reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia de desastres, que es, por ejemplo, acá se va a tener el fenómeno del niño. Está diciendo que no se puede anular recursos en esta partida, en este programa, dentro de este programa presupuestal. Ya es específico, como lo ha leído el colega Martín, es específico, ¿no? O sea, dentro de ese programa presupuestal, en esa partida de gasto, no se pueden anular recursos, ¿ya? ¿Y qué se puede, perdón, qué está permitido? Sí se puede habilitar, es decir, tú puedes habilitar de otras partidas, puedes habilitar recursos para esta partida de gasto.
se puede hacer habilitaciones dentro de la 2223, o sea, dentro de esa partida de gasto de la 2223 se puede, por ejemplo, ahora vamos a ver qué está dentro de la 2223, un ejemplo, ¿ya? ¿Qué partidas de gasto se encuentran dentro de la partida 2223? Por ejemplo, aquí está el tema del apoyo alimentario, alimentos para programas sociales, otros bienes de apoyo alimentario, textos, equipos informáticos, entrega de medicamentos, otros bienes de asistencia social, principalmente eso, ¿no? Entonces, las habilitaciones se puede hacer dentro de ellas, ¿no? Dentro de los 22-23. Bueno, en el tema de gobiernos regionales dice que, como ya lo leyó el colega Martín, quedan exceptuados de la prohibición para la atención de desastres de niveles 4 y 5, ¿no? Y cuenta con declaración de emergencia vigente, pudiendo realizar la modificación presupuestaria hasta un 2%. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 1.000.000, solamente voy a poder modificar el 2% de ese 1.000.000. ¿Cuánto viene a ser? 20, si no me equivoco, es del 1.000.000, el 2%, le quito 2 ceros, 20.000 soles, ¿no? Prácticamente es casi nada. ¿A quiénes aplica esto? Aplica al INDECI y a los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, eso que les quede también un favor, queda claro, ¿no? Estimados. ¿Queda claro? Ya. Vamos a ver ahora el tema de el numeral 9.12 de la ley de presupuesto. A ver, estimada Tiffany Trujillo, por favor, léame el número 9.12 de la ley de presupuesto, ¿ya? Ya, este es el número 9.12. Estimada Tiffany. Se prohíbe durante el año fiscal 2026 al ministro de Salud y a las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las especificaciones de gasto 2.1.13.13, personal de Serums, y 2.3.27.57, internos de medicina y odontología, con el fin de habilitar a otras partidas genéricas o específicas del gasto. Gracias, estimada Tiffany. Ya, a ver. ¿A qué se refieren esa restricción? Está diciendo que la partida 23, 27, 57, que es internos de medicina y odontología, en el caso, y la 21, 13, 13, que es personal serums, en el caso del Ministerio de Salud y los gobiernos regionales, está prohibido anular los recursos. No se puede anular créditos presupuestarios de estas partidas para darle a otras partidas de gasto. Está prohibido la anulación. ¿Qué está permitido? En el caso de la 2, 3, 27, 57, sí está permitido el tema de la habilitación. Pero en el caso de la 21, 13, 13 no está permitido por el tema de la restricción del numeral 9.1 de la ley de presupuesto. ¿Ya? Eso también tienen que tenerlo claro, un favor. Ya, y por último vamos a ver el numeral 9.13 de la ley de presupuesto. Un favor, estimada Tracy, por favor léeme el número 9.13 de la ley de presupuesto. Mm, 9.13, ¿no? Sí. Durante el año fiscal 2026, las partidas del gasto siguiente 2.3, 2.7.1, servicio de consultoría y similares desarrollados por personas jurídicas 2.3.2.7. Servicios de consultoría y similares desarrollados por personas naturales 2.3.2.2.4, de servicio de publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional, y 2.2.3.2.7, 11.99, servicio de diversos del presupuesto institucional de los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional
gobiernos regionales y gobiernos locales no pueden ser habilitadas salvo las habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo periodo. Gracias, estimada Tracy. Ya, entonces, ¿qué te está diciendo en pocas palabras? Está diciendo que la partida de gasto 23-27-1, servicios de consultorías por personas jurídicas, 23-27-2, servicios de consultoría por personas naturales, 23-22-4, servicios de publicidad, y lo que es la 23-27-11-9 servicios diversos, está prohibido habilitar recursos. No se puede habilitar recursos en esas partidas de gastos, ¿ya? Está permitido anular, sí, es decir, yo puedo anular recursos de servicio de consultoría y darle a otra partida distintas a estas de acá. Lo puedo anular incluso todo, sí lo puedo anular. Sí está permitido la anulación, ¿ya? Y también se puede hacer habilitaciones dentro de la 23-27-1, es decir, dentro de la 23-27-11, 12, 13, ¿no? La que exista, y dentro de la 23-27, por ejemplo, a ver, vamos a ver, ¿ya? Para que me entiendan mejor. Por ejemplo, vamos a ver la 23-27-1. Por ejemplo, aquí está la 2027-1, servicio de consultoría. ¿Qué específicas están? La 27-11, consultoría, la 26 estudios, la 27-17, investigaciones, la 27-18, diseño de metodología o reforma, la 27-19, servicio de lavado, ¿no? Dentro de esta se puede modificar. Si tengo, por ejemplo, en consultoría, lo puedo modificar estudios, o de estudios e investigaciones, o investigaciones e consultorías, entre otros. Entonces eso, por favor, que les quede claro también. Es decir, dentro de ellas la puedo modificar dentro de la misma partida de gasto 27-11, 12, 13, 23-27-21, 22, 23, 23-22-41, 42, 43, 23-27-11, 99. Que es, bueno, en este caso ya está a nivel específica de gasto. Acá solamente te está diciendo que no puedes tú habilitar recursos a esta específica de gasto, pero sí puedes anular. Es decir, por ejemplo, yo puedo anular de la 23-27-11-99 de servicios diversos y darle otra partida de gasto. Sí se puede hacer. Lo que está prohibido es hacer habilitaciones de esas partidas. Se puede hacer habilitaciones dentro, o sea, dentro de la 27.1.1.1.2 o entre, es decir, 23.27.1 a la 23.27.2, de la 23.27.1 a la 23.22.4 o de la 23.27.11.99 a la 23.27.1, entre ellas puedo hacer habilitaciones, dentro y entre ellas. Ya queda claro esa parte también, ¿verdad? Ya, muy bien. Ahora, el tema del numeral 9.15, vamos a ver el tema del numeral 9.15 para entrar. Ya, es esto, creo, a ver. Ah, no, ya. El numeral 9.15. A ver, el numeral 9.15, para avanzar, ustedes pueden leer la ley de presupuesto, ya les he dado. El numeral 9.15 de la ley de presupuesto establece que en la partida de gasto 23-27-11-5, que es servicio de alimentación de consumo humano, está prohibido habilitar créditos presupuestarios. Está permitido habilitar créditos presupuestarios. Sí está permitido habilitar. Y está prohibido la anulación de esos créditos presupuestarios en esa específica de gasto, pero solamente aplica para el Instituto Nacional Penitenciario nada más, ¿ya? Entonces, el Instituto Nacional Penitenciario no puede anular recursos en esta partida, pero sí puede habilitar recursos en esta partida de gasto. Ya, eso que les quede claro también, por favor. Ya, ahora, a nivel de actividades presupuestales también existen restricciones. Por ejemplo, el numeral 9.10 de la ley de presupuesto aplica para los 3 niveles de gobierno. Dice que la actividad presupuestal 500-614-4, que es atenciones de actividades de emergencia, dice que esta partida está prohibido la anulación de créditos, pero sí está permitido habilitar créditos presupuestarios. También dice está permitido habilitaciones que se realicen en la misma actividad en la misma unidad ejecutora. O sea, en la misma unidad ejecutora
tú puedes modificar dentro de esta actividad presupuestal, dentro de la actividad presupuestal, entre partidas de gasto o entre unidades ejecutoras, ¿no? Entre unidades ejecutoras, por ejemplo, si yo como el gobierno regional tengo esta actividad presupuestal en una unidad ejecutora X, yo lo puedo eso modificar a la unidad ejecutora Z. Eso también está permitido. Así como las anulaciones de recursos habilitados en el marco del artículo 51 de la presente ley. Bueno, esto necesita un mayor análisis, lo podemos hacer, pero por el tema del tiempo solamente vamos a ver las partidas restringidas, ¿ya? Entonces está permitido esta actividad habilitar, pero está prohibido anular, ¿ya? Eso es en resumen lo que quiere decir. El numeral 9.16 también establece que en los 3 niveles de gobierno, en la actividad de defensa judicial del Estado, está prohibido la anulación de recursos, ¿ya? Pero sí está permitido la habilitación de recursos. Está permitido también las habilitaciones que se realicen en la misma actividad, en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego, ¿no? También eso, es decir, tú puedes modificar de esa actividad presupuestal de la unidad ejecutora X a la unidad ejecutora Y, le puedes modificar el presupuesto de esa actividad de la unidad ejecutora X a la otra actividad, la misma actividad de la unidad ejecutora Z, sin modificar la finalidad o la actividad presupuestal. El numeral 9.17 establece también que la actividad 564.22, que es transferencia de recursos para la organización de los 20 Juegos Panamericanos 2017, la actividad presupuestal 564.30, que es la gestión para la ejecución de los 20 Juegos Panamericanos 27, y la actividad 564.33, que es la preparación y desarrollo de los octavos Juegos para Panamericanos 2027, está prohibido su anulación, ¿ya? No se puede anular recursos en esas actividades presupuestales. Solamente aplica para el instituto, pero no de deporte, nada más. ¿Está permitido su habilitación? Sí está permitido su habilitación. Solamente la prohibición es en la anulación. Bueno, también dice que está permitido las habilitaciones que se realicen dentro o entre las indicadas actividades en el mismo pliego, ¿ya? Es decir, por ejemplo, yo puedo modificar de la actividad 564.33 a la actividad 564.22. Esas son las habilitaciones que se realicen entre las indicadas actividades. Dentro sí se pueden modificar las partidas de gasto respectivas. Queda claro también esa parte, ¿verdad? Estimado Sergio, ¿cómo queda claro, estimado Sergio, colega? Abel. Sí está claro, profe. Perfecto. Ya. También existe restricciones a nivel de finalidad, por ejemplo. El numeral 9.11 de la ley de presupuesto establece que el pago de las asignaciones por tipo y ubicación de institución educativa, que es una finalidad, el pago de la asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de mayor responsabilidad, la finalidad pago de beneficios sociales de docentes y auxiliares de educación básica y técnico-productiva, está prohibido su anulación. No se puede anular recursos de esas finalidades. Ya hemos visto nosotros ya la clasificación de gasto es por la clasificación económica, que ya hemos visto las específicas de gasto, la clasificación programática, que es a nivel de actividad presupuestal, producto, proyecto, programa, categoría presupuestaria, y a nivel de actividad y finalidad. Entonces, en este caso también la restricción que establece el Ministerio de Economía y Finanzas, en este caso es a nivel de finalidad, ¿no? Estas finalidades dice que no se puede anular, pero sí está permitido habilitar. Y se puede hacer habilitaciones dentro de la misma finalidad o entre unidades ejecutoras del mismo pliego, ¿no? Esto solamente aplica para gobiernos nacionales y gobiernos regionales, nada más, para los dos niveles de gobierno. Ya, eso que quede claro.
Bueno, la finalidad 0, 40, 40, 80, que es resolver con celeridad casos en flagrancia en distritos con alta incidencia. También está permitido su habilitación, pero está prohibido su anulación. No se puede anular recursos de esa finalidad. Y por último, el numeral 9.18 establece que las anulaciones a las respectivas partidas de gasto que se realicen en el marco del presente artículo no pueden ser materia de demanda seccional durante la fase de ejecución presupuestaria. Es decir, si tú anulas en una partida de gasto respectiva, no luego vas a decir, ¿sabes qué? Yo quiero una demanda adicional. En el caso de que permita la anulación de recursos en esa partida de gasto. Ya, bueno, eso es el resumen. Vamos a unos 15 minutos para poder cenar tranquilo y continuamos con las clases, por favor. ¿Está bien? Ya. Continuando con las clases. Bueno, en este aspecto entonces ya no hay alguna duda al respecto, ¿no? Todo queda claro en el tema de las prohibiciones en la segunda ley de presupuesto del sector público. Queda todo claro, ¿verdad? Estimados. Ya, perfecto. Queda todo claro. Entonces vamos a ver ahora el tema de las limitaciones que existen para el tema de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, ¿ya? Se puede ver, ¿no? La presentación, disculpe. Sí se ve. Ya, gracias, estimado Abel. Ya, vamos a ver cuáles son las limitaciones que existen en las modificaciones presupuestarias, ¿ya? En el nivel funcional programático e institucional. Si nosotros leemos el artículo 48 del decreto legislativo 1440, establece limitaciones a las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático. Si vemos el inciso 1 y 2 y 3 del numeral 48.1, establece que durante la ejecución presupuestaria las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático se sujetan a las limitaciones siguientes, ¿no? Bueno, establece que las genéricas de gasto pueden ser objeto de anulaciones. Primero, si luego de haberse cumplido el fin para el que estuvieron previstos generan saldos, ¿no? Otro es si se suprime la finalidad o si existe un cambio en la prioridad de los objetivos estratégicos institucionales, ¿no? O si las proyecciones muestran que al cierre del año fiscal arrojen saldos de libre disponibilidad como consecuencia del cumplimiento o la supresión total o parcial de las metas presupuestarias. Y entonces, bueno, eso habla de manera general. También establece que las genéricas de gasto pueden ser objeto de habilitación si las proyecciones al cierre del año fiscal muestran déficit respecto a las metas programadas o si se incrementan o crean nuevas metas presupuestarias, ¿no? Bueno, también establece en el inciso 3, establece que no se autorizan habilitaciones para gastos corrientes con cargo de anulaciones presupuestarias de gasto de capital. Ya eso que les quede claro también, que el inciso 3 del artículo 48 establece eso, ya, que no se puede hacer habilitaciones para gastos corrientes con cargo de anulaciones gasto de capital. Bueno, en el inciso 4 establece los literales A, B, y C y D del inciso 4 del artículo 48 y del 1440, ¿no? Eso es algo que siempre van a ver en toda ley, decreto, siempre lo mencionan este inciso y literales A, B, C, D. Establece lo siguiente, ¿no? Dice que en el caso de créditos presupuestarios previstos en programas presupuestales se debe contemplar lo siguiente, ¿no? No se autorizan habilitaciones con cargo a recursos previstos en programas presupuestales, salvo que se hayan alcanzado las metas programadas de los indicadores de producción física del producto, ¿no? Debiendo reasignarse estos créditos presupuestarios en otras prioridades definidas dentro del programa o en su defecto en los productos de otros programas presupuestarios con los que cuente. En el literal B establece que de manera excepcional los pliegos pueden realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático dentro y entre los programas presupuestarios con los que cuenten durante el primer trimestre del año fiscal y hasta el segundo trimestre para el caso de los programas que inicien su implementación en el año fiscal, ¿no?
previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. En el literal C también establece que las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático que comprenden inversiones bajo el ámbito del invierte P y a proyectos que no están bajo de dicho sistema no se encuentran comprendidos en los establecidos de los literales precedentes, ¿no? Y debe ser informado durante la fase de elaboración presupuestaria. Y en el inciso D establece que las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático que comprenden acciones comunes solo pueden efectuarse entre y dentro de los programas presupuestarios con los que cuenta el pliego, ¿no? Y no se encuentran comprendidos en la establecido en el primer y segundo literal del inciso 4. Bueno, eso es lo que dice la parte teórica. Vamos a ver ahora la parte práctica, ¿ya? Un ratito, por favor. A ver, vamos a ver el siguiente PPT. Ya, a ver, siguiente, perdón. Ya. A ver. Bueno, de la aplicación de las medidas reguladas en el inciso 4 del numeral 48.1, cabe precisar que en ningún caso se permite lo siguiente, ¿ya? Está prohibido anular recursos de programas presupuestarios para dar crédito a P no P, ¿ya? La modificación es no permitida. La anulación también de programas presupuestales para habilitar créditos, acciones centrales. Esta modificación no está permitida. Y el otro es la anulación de programas presupuestales, la modificación de programas presupuestales para la habilitación de o dar crédito a programas presupuestales, ¿no? La modificación está permitida bajo los supuestos que hemos visto, el A, B, C y D, ¿no? Las modificaciones en el nivel funcional programático antes señaladas solo se permiten si se autorizan, o sea, hay autorizaciones excepcionales mediante norma con rango de ley, ¿no? Donde establece que se puede modificar, por ejemplo, dejando de lado el literal A, B, C y D del inciso 4 del artículo 48 de la ley 1440. Como hemos visto ya, ¿no? Por ejemplo, dice, se exceptúa del inciso 4 del artículo 48 de la ley 1440. Entonces, si existe una excepción mediante norma con rango de ley, entonces se permite hacer una modificación presupuestaria sin haber cumplido los supuestos A, B, C y D de lo que hemos mencionado. Se realizan las modificaciones en programas presupuestales dentro del mismo producto, es decir, si dentro de un mismo producto yo modifico mi presupuesto, es decir, por ejemplo, ya vamos a ver un programa presupuestal. A ver, ¿qué programa presupuestal? Habrá que ver un programa, ¿ya? Home. Entramos a presupuesto público. Entramos a presupuesto por resultados. Entramos a estructura de programas. Y por ejemplo, a ver, que un programa presupuestal que hemos estado mirando es el programa 066. Todos estos programas presupuestales son aplicables al gobierno nacional y regional, ¿ya? En este caso hay que seguir mirando el 066, ya que hemos visto el análisis de la lógica de la matriz de actividades, productos o proyectos, el resultado respectivo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero modificar de ejercicio de la docencia a selección, evaluación docente o capacitación, si está dentro del mismo producto se puede modificar. Si esto de acá, por ejemplo, de ejercicio lo quiero modificar a gestión curricular, no se puede, ¿no? No se puede modificar sin antes haber cumplido la producción física del producto respectivo, ¿ya? Entonces acá eso se refiere, acá cuando dice modificaciones en programas presupuestales dentro del mismo producto está permitido. Dentro de un mismo programa presupuestal, dentro de un mismo pliego también está permitido.
entre programas presupuestales no aplica, ya que sin considerar acciones comunes no existe un mismo producto a nivel de distintos programas presupuestales. Requiere opinión de la DGPP, no se requiere en este caso, ¿no? O sea, principalmente se refiere a lo que le estoy mencionando, ¿no? Si este producto tiene 2 actividades presupuestales o 4 actividades presupuestales, dentro de esas actividades presupuestales se pueden realizar las modificaciones presupuestarias dentro del mismo producto. Pero si yo quiero modificar de un producto a otro, se tienen que cumplir ciertos criterios, ¿ya? Que vamos a ver a continuación. Ya. Bueno, les recomiendo revisar el literal A, B, C y D del inciso 4 del artículo 48 de la ley 1440, ¿ya? Eso deben, que ya lo hemos mencionado. Bueno, los lineamientos para las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático en programas presupuestales. También hay una resolución directoral donde se explica más detalle el tema de los lineamientos, ¿ya? Por ejemplo, acá está abriendo este lineamiento, acá está, los lineamientos para modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático en programas presupuestales, ¿no? Aquí está, por ejemplo, lo que estábamos viendo, ¿no? Esto vamos a ver a continuación, ¿ya? A ver, respecto al literal A del inciso 4 de L 1440, establece, no se autorizan habilitaciones con cargo a recursos previstos en programas presupuestales, salvo que hayan alcanzado las metas programadas de los indicadores de producción física del producto, debiendo resignarse estos créditos presupuestarios en otras prioridades definidas dentro del programa o en su defecto en los productos de otros programas presupuestales con los que se cuente, ¿no? Bueno, en este caso se puede hacer modificaciones en programas presupuestales entre distintos productos, tanto dentro de un mismo programa presupuestal o entre programas presupuestales, condicional al cumplimiento de la meta física. ¿Requiere opinión de la DGPP? No requiere, pero está condicionado al cumplimiento de la meta física. Ahora, ¿cómo yo sé que se ha cumplido la meta física del producto? En este caso se utiliza el método de agregación de actividades a producto, ¿no? Establecido en el modelo operacional de cada programa presupuestal. Por ejemplo, antes se podía modificar de productos a acciones comunes, condicionado a al cumplimiento de la meta física y no requería de opinión de la DGPP. Sin embargo, actualmente los lineamientos de la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático 2025-2026 no lo considera ese tipo de modificación debido a la restricción del artículo 34 de la ley de presupuesto. Solamente ese artículo 34 de la ley de presupuesto solamente permite habilitar los recursos anulados de productos de programas presupuestales hacia productos del mismo programa presupuestal o otros programas presupuestales, ¿no? Bueno, en los literales B y D son 4 casos de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. En los literales A y C solamente son 2 casos, pero en este caso esto es un solo caso, ¿no? Es un caso en los literales A es un solo caso. Es un solo caso y en el C son 2 casos. Son 2 casos, ¿ya? Eso vamos a ver a continuación. Esta parte queda claro, chicos. Por ejemplo, acá, mira, para que entiendan mejor, ¿ya? Por ejemplo, ustedes cuando revisan el diseño del programa presupuestal, por ejemplo, ¿qué es un indicador de producción física? Es la cantidad de bienes y servicios provistos en términos de una unidad de medida establecida a nivel de producto, proyecto, actividad, acciones, entre otros, ¿ya? Eso establece la directiva 2026 de programas presupuestales. Por ejemplo, a ver, vamos a ver un caso. Por ejemplo, en el programa presupuestal 066, un ratito por favor. En el programa presupuestal, por ejemplo, 066, si nosotros vemos la matriz de indicadores de producción física,
Dice el método de agregación, por ejemplo, esto es de un producto, dice. Para determinar la unidad de medida a nivel de producto se debe considerar cómo está estructurado el proceso de las actividades. En este sentido, sobre la base del flujo de procesos se debe definir el método de agregación a emplear. Si el producto, bueno, esto es lo que establece la directiva de programas presupuestales del año 2026, la directiva 001-2026. Por ejemplo, en un programa presupuestal, por ejemplo, el 066, por ejemplo, en el producto que es docentes con adecuadas competencias, es decir, este producto de acá que es docentes con adecuadas competencias, para yo poder modificar a otro producto o otra actividad de otro producto, primero tengo que identificar si se cumplió o no se cumplió con la meta de la producción física, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Para este producto, el método de agregación de actividades a productos es la suma de los indicadores de producción física de las 3 actividades identificadas como prioritarias del presente producto. ¿Y cuáles son esas 3 actividades presupuestarias? Es docentes adecuadamente seleccionados, docentes adecuadamente evaluados y docentes adecuadamente capacitados. Entonces, por ejemplo, si yo sumo eso, si mi meta era 100 y ya cumplí los 100, entonces yo puedo modificar otro producto de otro programa presupuestal. ¿Ya? Eso queda claro, ¿verdad? Que les hice un ejemplo ahí también. Ya, perfecto. Por ejemplo, en el literal B del inciso 4, establece que de manera excepcional los pliegos pueden realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático dentro y entre los planes presupuestales, ¿no? Con los que se cuenta durante el primer trimestre de cada año fiscal, y hasta el segundo trimestre para el caso de los programas presupuestales que recién se inician su implementación en el año fiscal respectivo. Previo informe favorable de la DGPP, ¿no? Por ejemplo, ¿qué casos existen? ¿Qué casos hay en este literal B? Por ejemplo, si yo quiero hacer modificaciones en programas presupuestales entre distintos productos, ya sea dentro del mismo programa presupuestal o entre programas presupuestales, requiere la opinión de la Dirección General de Presupuesto Público. También si yo quiero modificar de productos, acciones comunes, también requiere la opinión de la DGPP. Esto es en el caso de que yo quiera modificar, ¿no? Distintos productos dentro de un mismo programa o entre programas presupuestales, de igual manera de productos, acciones comunes, ¿no? En este caso se debe priorizar la no afectación de la meta programada de indicadores de producción física en el CIAF del producto cuyos recursos se van a anular. O sea, se debe priorizar de que la producción física de los recursos que estoy anulando las metas físicas no se deben reducir. De lo contrario, se debe sustentar la modificación conforme al contenido mínimo del informe del anexo de lineamientos de las modificaciones presupuestarias en el nivel final programático de planes presupuestales. Les voy a pasar el link para que ustedes también vayan, lo tengan ya. A ver, este link de acá, los voy a compartir. Acá está prácticamente detallado lo que estamos hablando ya, de manera un poco más detallada. Le voy a compartir, a ver. Ya les acabo de compartir, ustedes también pueden visualizarlo en el grupo. Sí, ya está ya. Lo que estoy hablando es de esa resolución directoral, ¿ya? Bueno, lo que se refiere al inciso C, que las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático a inversiones bajo el sistema Invierte P y proyectos que no están bajo dicho sistema no se encuentran comprendidos en lo establecido de los literales precedentes, ¿no? Tanto A y B. En este caso, por ejemplo, si yo modifico de un proyecto X a un proyecto Y, ya sea dentro de un mismo programa o entre programas presupuestales, no requiere opinión de la DGPP, pero lo regula el artículo 11 de la Ley de Presupuestos del Sector Público, ¿no? Y los lineamientos respectivos para modificaciones presupuestarias entre inversiones. Se regulan dichas modificaciones entre inversiones y se exceptúa
del inciso 4 del numeral 48.1, ¿no? Del DL 1440. Es decir, se puede modificar de inversión de un programa presupuestal a inversiones en acciones centrales, o inversión de un programa presupuestal a inversiones a PNP, que es asignaciones presupuestales que no resultan en producto. Porque no está permitido ese tipo de modificación en programas presupuestales. Pero en este caso, como se exceptúa ese literal A y B, en el caso de inversiones, se puede hacer esa modificación cumpliendo el artículo 11, ¿no? Para cumplir el artículo 11 de la ley de presupuesto, se debe pedir la opinión favorable a la OPMI, ¿no? Adjuntando los informes respectivos de la unidad formuladora, la unidad ejecutora, la unidad formuladora, la oficina de presupuesto, respectivamente por qué quiere anular y por qué quiere habilitar en otra inversión. Muy bien. Y por último, en el literal D, establece que las modificaciones en el nivel oficial del programa que comprende acciones comunes solo pueden efectuarse entre y dentro de los planes presupuestales con los que cuenta el pliego, ¿no? En este caso, por ejemplo, se puede modificar de acciones comunes a acciones comunes, está permitido dentro del mismo programa o entre programas presupuestales, y también está permitido modificar de acciones comunes a productos, ya sea dentro del mismo programa presupuestal o entre programas presupuestales. ¿Requiere opinión de la DGBP? No se requiere opinión. Por ejemplo, cuando yo me refiero dentro del mismo programa presupuestal, por ejemplo, de la actividad 1 se puede modificar a la actividad 2 dentro de acciones comunes, ¿no? Es diferente cuando nos referimos de productos y acciones comunes. Por ejemplo, acciones comunes son los gastos, se puede decir, administrativos del programa presupuestal. Entonces, en este caso, el DL 1440 sí te permite hacer modificaciones de acciones comunes, ya sea para acciones comunes o de acciones comunes para productos, ¿no? Dentro del mismo programa o entre planes presupuestales. Bueno, abajo dice lo mismo. A ver, cuando nos referimos a productos y acciones comunes, productos de ya, sí, es lo mismo lo que dice, ¿no? Perfecto. En el caso del artículo 49, son limitaciones a modificaciones presupuestarias en el nivel institucional. Por ejemplo, en el párrafo 49.1 establece que los pliegos que cuenten con programas presupuestales pueden realizar esas modificaciones presupuestarias en el nivel institucional con cargo a los recursos asignados a dichos programas, ¿no? Siempre que el pliego habilitado cuente con productos del mismo programa, o en caso no cuente con los mismos productos, cuente con el mismo presupuesto por resultados, salvo para las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional que se autoriza para la elaboración de encuestas, censos o estudios que se requieren para el diseño, seguimiento y evaluación de desempeño en el marco del presupuesto por resultados, ¿no? Dichas modificaciones presupuestarias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el MEF y el Ministerio del Sector respectivo, ¿no? Propuesta de este último, previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. Cada pliego presupuestario que transfiere recursos en el marco del presente artículo es responsable del monitoreo, del seguimiento y verificación y cumplimiento de los fines y metas para los cuales fueron transferidos los recursos, lo que incluye el monitoreo financiero de los recursos, ¿no? Bueno, ese es el artículo 48 y 49, y ahora vamos a ver un poco más, vamos a seguir con lo mismo, pero ya de una manera más amigable, ¿ya? Que son, bueno, los lineamientos o las modificaciones presupuestarias en programas presupuestales, casos prácticos del literal ABC del inciso 4 del artículo 48 del 1440. Por ejemplo, acá vamos a ver cuál es la importancia de programar recursos en programas presupuestales. Puede efectuar modificaciones presupuestarias con cargo a recursos programados en programas presupuestales. Supuestos del inciso 4 del numeral 48.1 que hemos visto. Cómo realizar la solicitud de opinión favorable en el marco del inciso 4 del numeral 48.1 del DL 1440. En el caso del supuesto B, por ejemplo, ¿no? Y el anexo respectivo. ¿Por qué es importante programar en programas presupuestales? Bueno, como ustedes ya han visto, la lógica del presupuesto por resultados permite vincular bienes, servicios que vienen a ser productos con resultados, ¿no? A favor de la población. Por ejemplo, a ver, por ejemplo aquí, a ver,
Esta es una unidad ejecutora. El programa presupuestal es el programa presupuestal es el 1001, productos específicos para el desarrollo infantil temprano, y el producto es niños y niñas con atención de la anemia por deficiencia de hierro. Por ejemplo, aquí vemos un resultado que tenemos que existe un adecuado desarrollo infantil temprano, y eso es el resultado que se quiere obtener con ese programa presupuestal, ¿no? El indicador es niños con desarrollo infantil temprano. A nivel de resultados se quiere tener un adecuado estado nutricional, y el indicador es la prevalencia de anemia en niños y niñas de 6 a 35 meses, por ejemplo en Huancavelica, ¿no? Que es el 49.6%. El producto, por ejemplo, en este caso son niños y niñas con atención de la anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Proporción de niños y niñas atendidos en este caso, de 6 a 12 meses con diagnóstico de anemia que complementan su tratamiento, o que iniciaron la suplementación con gotas de hierro entre los 110 y 130 años de edad, ¿no? Con tamizaje, proporción de niños con tamizaje para la detención de anemia entre los 170 y 250 días de edad. ¿Qué actividad en este caso estamos viendo? Estamos viendo la actividad que es brindar atención a niños con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro, tanto en el diagnóstico y tratamiento, ¿no? Y estas son las metas, las metas respectivas. ¿Cuántos niños o cuántas atenciones va a haber en el tema de diagnóstico de anemia, ¿no? Y el insumo, que son los bienes y servicios, por ejemplo, suministros médicos, laboratorio, materiales, pasajes, entre otros, ¿no? Y el presupuesto, que es el costo de acuerdo a los precios unitarios y cantidad, ¿no? Entonces esta es la lógica del presupuesto por resultados. ¿Hay alguna consulta aquí? Esta es la lógica, en otras palabras, del programa presupuestal 1001, que hemos visto acá también, hemos visto aquí. Este es un programa presupuestal. Entonces esa es la lógica, ¿no?, del tema del presupuesto por resultados, ¿ya? Es por eso que el MEF, de una u otra manera, en todas las etapas del proceso presupuestario se vincula al presupuesto por resultados. Puede efectuar modificaciones presupuestarias con cargo a recursos programados en los planes presupuestales. Bueno, por ejemplo, ¿no? Sí se puede realizar si las modificaciones presupuestarias en el nivel de oficina programático en programas presupuestales se basan en lo establecido en el inciso 4, ¿no?, ya que hemos leído. Y se debe recordar que son de carácter excepcional y solo pueden realizarse dentro y entre los programas presupuestales. Por ejemplo, ¿puedo hacer la anulación de programas presupuestales para habilitar otro programa presupuestal? Sí se puede hacer bajo los supuestos A, B, C y D. ¿Puedo hacer anulación en un programa presupuestal y habilitar acciones centrales? No se puede. Igual lo sucede con AP no P, ¿no? Eso ya les había explicado. Vamos a ver los supuestos del inciso 4 del numeral 48.1, ¿ya? De una manera más práctica. Por ejemplo, en el inciso A dice, cuando se tienen créditos presupuestarios en productos, ¿cuándo se puede hacer modificación presupuestaria en el nivel funcional programático? En el literal A, cuando se tienen créditos presupuestarios en productos del programa presupuestal tras cumplir la meta física programada. Entonces, cuando ya se cumple la meta, se puede modificar a otro producto del programa presupuestal. Por ejemplo, el literal B establece que cuando se requiere realizar una modificación presupuestaria sin haber alcanzado la meta física programada y se solicita opinión favorable a la DGPP, ¿no?, en los plazos establecidos. Eso establece el literal B. El literal C, por ejemplo, establece de que cuando se prevén créditos presupuestarios en inversiones o proyectos, no aplica, ¿no?, el tema del cumplimiento de la meta física. Y el literal D es cuando se prevén créditos presupuestarios en acciones comunes de planes presupuestales. Si hemos visto eso, solo que es de una manera resumida, ¿no? Por ejemplo, en el supuesto A, cuando se tienen créditos presupuestarios en productos de planes presupuestales tras cumplir con la meta física programada, ¿qué condición se debe cumplir? Se debe alcanzar la meta programada de indicador de producción física. Y hemos visto un caso. ¿Qué otras consideraciones se deben tener en cuenta? El tema de la reasignación de créditos presupuestarios debe efectuarse a productos o acciones comunes, ¿no? En este caso se puede modificar una vez cumplido la meta, como ya hemos visto acá en el literal A.
se pudiera modificar de producto o acciones comunes. Sin embargo, teniendo en cuenta la ley de presupuesto, ¿dónde está? Ya. A producto o acciones comunes, pero no se puede realizar esto porque vamos a ver el tema de la restricción en la ley de presupuesto en el siguiente, ¿ya? En la siguiente presentación. Acá la restricción de la ley de presupuesto del Estado Público. Por eso no se puede hacer la modificación de productos o acciones comunes. Bueno, ¿cuál es el procedimiento? El responsable del programa presupuestal o la unidad orgánica a cargo de los productos dentro del pliego verifica el cumplimiento de la meta programada y el método de agregación, ¿no?, de actividades a productos, lo cual se puede visualizar en el modelo operacional de cada programa presupuestal, ¿no? ¿Qué niveles de gobierno pueden realizar esa modificación presupuestaria? Los 3 niveles de gobierno, tanto nacional, regional y local, ¿no? ¿Hay algún plazo? No hay ningún plazo. ¿Requiere opinión de la DGPP? No requiere. Solamente se debe cumplir la producción física del producto, ¿verdad? Ya, hasta ahí todo claro. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Perfecto. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, del programa presupuestal X al programa presupuestal Y, cuenta con productos y cuenta con acciones comunes, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, yo puedo modificar un producto 1 a un producto 2 dentro del programa presupuestal, bajo el cumplimiento de la meta de indicador de producción física. Por ejemplo, puedo modificar también de un producto 1 a un producto 2 de otro programa presupuestal. También se podía modificar de producto a acciones comunes y de producto a acciones comunes del mismo programa o de otro dentro del programa o a otro programa presupuestal, pero sin embargo tanto los lineamientos como el artículo 34 de la ley de presupuesto establece que no se pueden habilitar los recursos anulados hacia productos del mismo programa presupuestal o otros programas presupuestales. Es decir, no se puede anular recurso de un producto de un programa presupuestal para habilitar una acción común, sino solamente se puede habilitar de un producto 1 a un producto 2, a un producto 2 del mismo programa o de otro programa presupuestal. ¿Ya? Eso que les quede claro, por favor, que no tengan problemas al momento de hacer algún tipo de modificación entre actividades y productos de programa presupuestal. Bueno, el supuesto B es cuando se requiere realizar una modificación presupuestaria sin haber alcanzado la meta física programada, ¿no? Y se solicita opinión favorable a la DGPP en los plazos establecidos. Por ejemplo, ¿qué condición se debe cumplir en este caso? Se debe enviar una solicitud de opinión favorable en los plazos establecidos por la DGPP, ¿no? Y contar con opinión de la Dirección General del Presupuesto Público. ¿Qué otras consideraciones se deben tener en cuenta? La reasignación de créditos presupuestarios debe efectuarse a productos o acciones comunes, principalmente. Se debe priorizar la no afectación de la meta programada de indicadores de producción física del producto cuyos recursos se van a anular, ¿no? De lo contrario, se debe sustentar en dicha modificación. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es que el pliego debe presentar la solicitud de modificación presupuestaria y la DGP evalúa dicha solicitud y emite una opinión, ¿no? Solo de emitir como opinión favorable, el pliego efectúa la modificación presupuestaria respectiva. ¿Qué niveles de gobierno pueden realizar esas modificaciones presupuestarias? Los 3 niveles de gobierno, tanto nacional, regional y local. ¿Hay algún plazo? Bueno, sí existe un plazo. Se debe revisar el anexo de los delineamientos de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, ¿no? Ahí establece cuándo es el plazo, cómo se debe presentar el tema de la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático.
Eh, por ejemplo, para la fecha más máxima para presentar las solicitudes en el mes de marzo, ¿no? La opinión favorable debería ser también en el mes de marzo y para efectuar la modificación presupuestaria en el mes de marzo. En este caso, por ejemplo, se puede modificar de producto 1 a producto 2 y también se puede modificar de producto 1 a acciones comunes, previa opinión favorable, y por ejemplo, de producto 1 a acciones comunes dentro del mismo programa presupuestal o entre programas presupuestales, ¿no? Es decir, yo puedo, por ejemplo, de un producto 1 de un programa presupuestal X, lo puedo modificar a otro producto de otro programa presupuestal Y, ¿no? Entonces, eso es los casos que existen en el supuesto B del artículo 48 de la ley 1440. Cuando se prevean recursos, créditos presupuestarios en inversiones, el pliego sí puede realizar modificaciones presupuestarias entre inversiones o proyectos dentro y de programas presupuestales, ¿no? ¿Qué otras consideraciones se deben tener en cuenta? Bueno, no se sujeta al cumplimiento de metas físicas programadas y las modificaciones presupuestarias deben ser informadas en el pliego en la fase de evaluación presupuestaria. En este caso se regulan bajo el artículo 11 de la ley de presupuesto. La precisión es de que para cada año fiscal en el artículo 11 de la ley de presupuesto y lineamientos para modificaciones presupuestarias se registra dichas modificaciones se regula, ¿no?, dichas modificaciones entre inversiones y se exceptúa del inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 de la ley 1440. Es decir, se puede modificar de inversiones, programas presupuestales, acciones centrales o a PNOP, ¿no? O sea, en este caso sí se puede hacer eso en materia de inversiones. ¿Qué niveles de gobierno pueden realizar estas modificaciones? Pueden realizar estas modificaciones los 3 niveles de gobierno. Y no existe ningún plazo y no se adquiere de opinión favorable de la Dirección General del Presupuesto Público, ¿no? Pero sí se requiere de la opinión favorable de la Dirección General de la OPMI, ¿no? Oficina de Programación Multinacional y Gestión de Inversiones. Que les quede claro ese tema también, por favor. Por ejemplo, en este caso se puede modificar de un proyecto de un programa presupuestal a otro proyecto de otro programa presupuestal, ¿no? O se puede modificar del proyecto de un programa presupuestal a otro proyecto dentro del mismo programa presupuestal. O, como les decía, de un proyecto de un programa presupuestal X a otro proyecto del programa presupuestal Y, ¿no? En este caso se puede hacer eso. En el supuesto de que les he mencionado, el pliego puede realizar modificaciones presupuestarias en el nivel oficial programático con cargo a recursos de las acciones comunes dentro y entre programas presupuestales, ¿no? ¿Qué otras consideraciones se debe tener en cuenta? La resignación de créditos presupuestarios debe ser a productos o acciones comunes, ¿no? No se sujeta al cumplimiento de metas físicas de programación. El caso de acciones comunes, estamos hablando de acciones comunes, y los niveles de gobierno son los 3 niveles de gobierno, ¿no? Nacional, regional y local. No existe plazo en este caso para hacer esa modificación y no se requiere como opinión favorable de la DGPP. Por ejemplo, en este caso, en el caso 1, por ejemplo, puedo modificar dentro de acciones comunes de una actividad 1 a una actividad 2. Puedo modificar de acciones comunes de un programa presupuestal a acciones comunes de otro programa presupuestal. Puedo modificar de acciones comunes a un producto dentro del mismo programa presupuestal y puedo modificar de acciones comunes a otro producto de otro programa presupuestal. Que les quede claro eso también, por favor. ¿Qué sucede con las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático dentro del mismo producto? Es decir, por ejemplo, ya les había explicado, le voy a repetir. A ver, ¿dónde está? Ya, por ejemplo, ¿qué sucede con estas actividades presupuestales que forman parte de un producto? Eso te está diciendo la pregunta. Bueno, las modificaciones presupuestarias dentro del mismo producto no se sujetan a la limitación del inciso 4, ¿no? Siempre y cuando se desarrolle entre las actividades del mismo producto. Por lo que deben ser evaluadas por el titular en el marco de lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 1440, ¿no?
Asimismo, se deben considerar las normas vigentes en las que se especifican restricciones y salvedades asociadas a modificaciones presupuestarias en el ejercicio programático, ¿no? Por ejemplo, el artículo 9 de la Ley de Presupuestos del Sector Público. Por ejemplo, se encuentran... Un segundito, por favor. Sí, dime, ¿qué ha pasado? Y ya listo. Entonces, en este caso, cuando es dentro de un mismo producto, dentro del mismo producto, la modificación presupuestaria no se requiere el de la, o no se encuentra comprendidos en literal A, B, C y D del DL 1440, del artículo 48, están permitidas, sí, pero previa determinación del titular de la entidad, de la priorización que se tenga, y las normas vigentes asociadas a modificaciones presupuestarias. Bueno, ¿qué se deben tener en cuenta? Las normas vigentes a modificaciones presupuestarias, ¿no? En el nivel programático, como el artículo 9 de la Ley de Presupuesto. Se requiere opinión favorable, no se requiere la opinión favorable, y bueno, esa es la lógica, ¿no? Hay productos, el producto tiene actividades y se puede modificar entre esas actividades del mismo producto. Bueno, este es el resumen de los supuestos para la realización de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático en programas presupuestarios. Por ejemplo, el supuesto A es que se tienen créditos presupuestarios en productos tras cumplir con la meta física programada, ¿no? Como condición es que se debe cumplir con la meta física programada en el SEAP. Sector público, y la opinión de la DGP no se requiere y el plazo es todo el año. El supuesto B es que se prevén créditos presupuestarios en productos, pero aún no se cumplen la meta física programada, ¿no? Bueno, en este caso, como condicional, se debe enviar solicitud de opinión favorable de los plazos establecidos y contar con la opinión favorable de la DGPP, ¿no? Que requiere opinión, sí, cuando se realiza el primer trimestre y el primer semestre del año respectivo. Ya, el supuesto C es cuando se prevén créditos presupuestarios en inversiones o proyectos. En este caso no se sujeta al cumplimiento de las metas presupuestarias, no requiere opinión de la DGPP y se puede hacer todo el año en caso de inversiones. Y en el supuesto D es que se prevén créditos presupuestarios en acciones comunes. En este caso no se sujetan al cumplimiento de las metas físicas programadas, no requiere opinión de la DGPP y se puede hacer todo el año, ¿no? Este es el resumen, ¿ya? Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a recursos previstos en los programas presupuestales se efectúan bajo responsabilidad del titular del pliego y la oficina de presupuesto, o de lo que haga sus veces, según sus competencias establecidas en el artículo 7 y 8 del DL 1440, ¿ya? Entonces eso tiene que tener en cuenta muy claro, ¿ya? Asimismo, el pliego presupuestario es responsable de asegurar que sus acciones se enmarquen en la normativa vigente que corresponda, lo que implica, entre otros, asegurar la viabilidad técnica y legal de sus acciones, en cumplimiento de los resultados de los programas presupuestales y de la aplicación responsable para la excepción de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. Es decir, se puede realizar modificaciones presupuestarias entre actividades presupuestales de un mismo producto entre productos, sí se puede hacer, pero se debe priorizar el gasto público, ¿no? Se debe priorizar, si es posible, acciones centrales a P no P, pasar a programa presupuestal sería mucho mejor porque el programa contribuye al cumplimiento de un resultado, ¿no? En comparación con las categorías acciones centrales y AP no P. Bueno, esto de cómo solicitar la opinión no lo vamos a ver porque eso es un tema ya más complejo. Principalmente sería eso, chicos. Si hay alguna pregunta respecto a las prohibiciones del artículo 9 de la ley de presupuesto y de las prohibiciones en el inciso 4 del numeral 48.1 del DL 1440. Si hay alguna duda al respecto, me lo pueden hacer llegar para poderles resolver esas dudas, ¿no? ¿Hay alguna pregunta al respecto, chicos? Ya estamos cansados, creo, todos.
incluyéndome un poco. ¿Hay alguna pregunta?